Según la RAE, ser pertinente es pertenecer o ser parte de algo. Pero nos vale verga. Seamos inoportunos, Seamos inconvenientes. seamos impertinentes. Bienvenidos al episodio 16 de Seamos Impertinentes. Nosotros somos Gina, Arturo y yo soy Jorge. Y bueno, sin más dilación, ay, pinche palabra mamadora. Dije, ya va a empezar, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de hedonismo y estoicismo, pero solamente en términos generales, sin realmente profundizar en sus matices. No vamos a hacer una plática académica porque no somos académicos y no sabemos, sino más bien va a ser una plática casual, casera, ¿no? Ándale. Y de cómo nosotros interpretamos estos dos estilos de vida y pues cómo los entendemos, ¿no? Y pues bueno, si no saben qué es el hedonismo, así en términos súper generales, es buscar el placer y la satisfacción personal. En palabras muy sencillas y matemáticas, es la maximización del placer más la minimización del dolor. Eso va a ser igual a la felicidad. ¿Ok? Ese es como el cómo se ve de forma muy general, ¿no? Y luego encontré que hay dos corrientes, digamos, el hedonismo moderado, llamémoslo así, que busca placeres moderados, la amistad, el amor, buena comida, buena bebida. Y punto importante, placeres que no dañen a los demás ni a uno mismo o no llegar a los excesos, Ujú. de modo que pase eso, ¿no? Y está la versión ya, pues, Hardcore. trastorno, ¿no? Exacto, la versión así cabrona, que es placeres intensos y momentáneos, sexo, comida, maximización del placer en el momento presente, o sea, sin importar las consecuencias a futuro, y tampoco importan consecuencias a largo plazo, ¿no? Y bueno, del estoicismo, un resumen es aceptación de la realidad tal y como es, eliminación de deseos y pasiones que causan sufrimiento, buscar la virtud y la razón, todo eso te va a ser igual a felicidad, ¿no? Luego también es aceptar los altibajos que la vida te presenta, ser fuertes y afrontar las adversidades con serenidad y ser humildes en momentos de éxito. Re humilde, dice. Y dije, bueno, vas a ver. Y que la búsqueda de la virtud no implica negar completamente los placeres de la vida, sino solamente los que van en contra de dicha virtud, ¿no? Y bueno, dado todo eso, ¿qué opiniones, anécdotas o cosas pueden decir de la búsqueda del placer y satisfacción personal para decir felicidad, güey? Bueno, yo te puedo decir que pues yo encuentro la felicidad en cosas así muy simples. La verdad no le busco mucho, ¿no? Entonces, tan simples como, por ejemplo, dormir la siesta. Soy feliz durmiendo una siesta. O ir al mar y escuchar y ver el mar. O sea, para mí eso me llena. Bailar, o sea, cosas También. así de sencillas, ¿no? Y no me voy a extremos. O sea, normalmente no hago eso, pero sí conozco gente que lo hace. Una que otra. Y entonces, Ahí. ahí te va, ahí te va. Hubo en algún tiempo, una persona con la que yo salía, que me invitó a la boda, que era de una compañera de trabajo. Entonces, ahí vamos a la boda de la compañera de trabajo. Era una cantidad de gente inusual, Y monumental. un bodorriononón, y pues estaban todos los compañeros de trabajo y demás. Pues este cuate empezó pues se la pasaba muy bien, esto y lo otro, empezó a tomar y empezó a tomar. Y al final, bueno, se quiso quedar hasta el final de la fiesta, o sea, yo ya me quería ir desde hace un montón. Él estaba tome y tome bien feliz. Al final ya se habían ido todos sus compañeros de trabajo, solo quedaba la familia cercana de la novia y del novio. Y tú le dijeras, él era así cuatísimo de la chava esta que se casaba. No, o sea, era una compañía de trabajo. Sí te llevas, pero pues random, ¿no? No mames. Y está nosotros y la familia cercana, y así todos viendo como, ¿estos güeyes quiénes son? Y yo así, porque aparte de todo, ya cuando por fin lo convencí de que nos fuéramos, se puso terco que se quería llevar los arreglos, los centros de mesa, No te de las pases de mesas en las que verga, las güey. habían dejado. Yo dije, ni mi tía acá, ni mi tía. Ya. O sea, Énfasis en los ajá, o sea, centros de no fue mesa. el de nuestra mesa. En total,
se quiso traer 6 centros de mesa, o sea, me hizo cargar a mí uno con toda la pena del mundo porque nos estaba viendo la familia. Él se llevó otros 3 e hizo que un mesero cargara otros 2 para acompañarnos al coche a llevarse los centros de mesa. No mames. Pero todo Qué esto fue descaro, porque güey. justamente es una cuestión egoísta y una cuestión de yo me la estoy pasando bien, me vale madre el mundo. Dices, güey, en tu chamba, ¿cómo te va a ir o cómo te van a conocer de aquí para adelante? O sea, no le importó nada, ¿me entiendes? Que la gente dijera cosas, que la novia diga, en mi vida vuelvo a invitarlo a nada. O sea, que yo estuviera a disgusto desde hacía horas, o sea, no le importó nada. Entonces, eso existe como al extremo, ¿no? Sí, o sea, completamente importándote un pepino, toda la demás gente, o sea, justo tu Ajá, acompañante, el mesero, güey, ¿no? sí, Es que la imagínate novia, hijo. sí, o sea, la novia, toda la familia, y este güey, pues yo, alcohol y diversión, chingue su madre, ¿no? Sí, Entonces, justamente el no importar las consecuencias a largo plazo está ahí ajá, como, híjole, ¿no? Y lo que decías, creo que un punto importante de ya yéndote a los extremos es el ser egoísta, ajá. el egoísmo y de que me vale verga todo y todos, yo soy la única persona importante, que yo me la pase bien y que Ujú, yo maximice mi placer, eso es lo más importante. exacto. Es returbio, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, igual tengo una anécdota de alguna vez que me platicaron de que un señor, este, cuando era más joven, o sea, no sé bien las fechas, ¿no? Pero el punto es que tenía su empresa y le estaba yendo muy bien y todo, pero que esta persona era muy hedonista. Justamente Tonto. ándale, para la palabra exacta, hedonista, ¿no? Pero de que le encantaba siempre la pachanga y todo, pero llegó un punto en el cual creo que fue a partir de que embarazó a la secretaria, una mamada así, güey. ¿Qué es eso? Pero ya tenía familia, güey, o sea, este señor, ¿no? O O sea, sea, casado y con familia. casado y con familia, con hijos, güey, o sea, todo. Entonces pasa eso, Y los luego, dos. Ya en dos que tres ándale, o pasan cuatro. pedos, o sea, económicos, la empresa quiebra, pero esta persona sigue derrochando dinero a lo idiota y nada más porque así se la pasa bien y minimiza el dolor porque entonces ya no lo ve, ¿no? Ajá, Pero llegó a tal punto de que ya no tenían dinero para comer, güey, y literalmente ya no tenían dinero para comer, güey. ajá. Y lo poquito que lograban sacar de vendiendo donas o lo que sea, se lo gastaba en alcohol o en vicios, en fiestas, en mamadas, ¿no? Ujú. Entonces dices, ay, cabrón, güey, o sea, ese extremo de llegar al punto de literalmente no tener con qué vivir, güey, y aún así seguir, Seguir, o sea, y seguir y llevarte entre las patas a tu familia, ¿no? exacto, güey, o sea, y justo, y sin pasarle por aquí, por la cabeza, que le estaba afectando a su familia, güey. Ujú. Y bueno, ya en ese momento también ya la secretaria y a su... Y a su nuevo bebé. Exacto, ¿no? Ya su segunda familia. Exacto. Exactamente, entonces dices, puta, güey, no mames, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, creo que justo en general es como mal visto, digamos, todo este estilo de vida, por decirlo de alguna forma. Y es que, pues, generalmente se resaltan mucho como todas estas red flags que puede tener la gente, ¿no? Justo todo esto que dices, el ser egoísta, ¿no? El meterse en vicios, el meterse en cosas. Pero creo que, obviamente, sin irse a estos extremos, como este mentado señor, creo que también hasta cierto punto uno puede pensar que es válido, ¿no? O sea, y no hablo solamente como de los placeres sencillos de la vida, ¿no? Creo que Ujú. también empezando a entrar en temas un poco más profundos, creo que también es rascarle un poco más al por qué la gente actúa así, ¿no? No siempre tiene una razón válida o una razón como realista, digamos, como para Ujú, actuar de esa forma, pero a veces sí. Justamente esta parte de el no estar buscando el sufrimiento, sino al contrario, ujú. evitarlo a toda costa, pues también dices, ¿qué es lo que vivió una persona para que esté buscando Claro. eso a toda costa, ¿no? O sea, creo que también el meterse mucho en estos como placeres sencillos de la vida también puede ser un reflejo de alguien que tuvo una vida muy Con carencias de algún tipo. con carencias, con complicaciones, con cosas, porque pueden pasar cosas muy complicadas en la vida de la gente, ¿no? Entonces creo que Ujú, también es cuestión de ver el trasfondo de eso, ver qué otras formas de vivir hay, no nada más la que una puede pensar. Claro. ujú. Y
como dices, ¿no? O sea, el punto es, de modo que sea funcional, no disfuncional, ¿no? O sea, no es tanto de si es algo está bien o algo es correcto, sino si es funcional o si no, digamos, ¿no? Porque, pues como bien dices, ¿no? O sea, tú no sabes qué ha pasado en la vida de alguien más. Y tampoco está mal, ¿no? Decir, o sea, pues no me gusta el dolor. Pues, ¿para qué, no? Bueno, yo, por ejemplo, también como que sí te llevaría un poquito a la contraria. O sea, creo que justo ya pensándolo en un escenario ideal, sí es que sea funcional, pero creo que no necesariamente tiene que ser funcional como para que sea válido. Creo que también, digo, es que quizá tenemos solamente este ejemplo sobre la mesa de este señor, ¿no? Pero pensando en otros ejemplos de otra gente, pues quizá es algo que tampoco está del todo bien correcto, funcional, como lo queramos decir, pero hasta cierto punto es entendible en el sentido de lo puedo entender, pero no lo puedo justificar, ¿no? Creo que también, pues al final de cuentas, cada quien tiene su proceso y vive las cosas como puede, ¿no? Sí, exacto. Y ya. Pero siento que, bueno, yo sí pintaría una rayita en si te llevas entre las patas a más gente, o sea, si le causas, tú a lo mejor estás evitando el sufrimiento y por eso lo estás haciendo, pero si le causas sufrimiento a alguien más, tus acciones causan sufrimiento a alguien más, yo ahí sí pintaría una raya. O sea, no lo sé. Ujú. No podría, me costaría trabajo entenderlo. La neta, sí, o sea, dos, tres mentadas sí se lleva. A la verga, güey. Una que otra. Sí. Pues sí, la neta. Dice, tú chingas a tu madre, güey, ¿no? Ándale. Exacto. A No, pronto. no, pero creo que también es importante resaltar las cosas buenas, ¿no? O sea, ya así, bueno, ya que yo al menos yo considero buenas, que es, de cierta forma, aprender a gozar la vida, ¿no? O sea, Claro. no decir, es que está mal buscar pues, el placer en el sentido más general de la Ujú. palabra, ¿no? O sea, y como bien decías, puede ser desde, ay, este día tengo chance de sentarme en el sillón Ándale. y ver mi teléfono y que nadie me ande jodiendo y Ajá. que no haya ningún pedo, ¿no? Ándale. Desde cosas así hasta, puta, hoy sí me voy a echar una pinche fiestonga cabrona y a la verga, güey, ¿no? O sea, pero hoy, Ujú. ¿no? Y porque luego es difícil, ¿no? O sea, porque si no tienes algo que disfrutar en la vida y no te das la oportunidad de disfrutarlo, Claro. returbio, ¿no? O sea, pues, Pues güey, también tienes problemas, ¿qué ¿no? haces con tu vida, cabrón? ¿No? O sea, Sí. la neta, güey. Ujú. Yo pienso también ahí con lo que dices, que justo el darse chance de estas cosas también te da pie a experimentar cosas nuevas, a vivir cosas diferentes, a probar algo distinto, ¿no? Y Ujú. también como que digo, es que lo que decías de que yo pinto rayita hasta cuando ya se empieza a afectar a alguien más, dices, bueno, pero es que eso creo que también es algo ambiguo, ¿no? Sí. Excepto con cosas que ya son un poco más graves, ¿no? Que ahí sí Ajá. ya dices, no hay forma de buscarle ahí Pues tres sí, o pies a sea, no sé qué, ¿sabes? Pero sí creo que a veces, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, ¿no? De que a mí me gusta así de que ir y emborracharme cada puta semana, ¿no? Pues capaz a ti y a tu grupo de amigos les encanta. Entonces, en ese sentido, no le estás haciendo daño a nadie. Al final, tú te estás gastando tu dinero, tú estás usando tus medios para transportarte, estás llegando, estás conviviendo con la gente que va contigo y punto que no causas destrozos en el lugar en el que vas a estar, ¿no? Fueron a casa de Chuchito y Chuchito ahí tiene todo para que no pase nada, ¿no? Pero dices, bueno, en esa situación, pues dices, pues no estamos haciéndole daño a nadie. Pero punto que tu mamá o tu hermano o tu quien sea, dice, oye, no manches, estoy preocupado, no duermo toda la noche, entonces ya de cierta forma ya le estás afectando, pero entonces hay que tanto es tu acción sí, no, y qué también es tanto es otra la cosa, ¿no? que la Que persona se digo, creo que eso preocupe. ya es otra, es una conversación para otro día, ¿no? Ajá. Pero pues igual, o sea, como retomando un poquito, creo que el probar y hacer estas cosas también te da chance de vivir, ¿no? Como lo que dices, como gozar un poquito los placeres mundanos y no tan mundanos de la vida. Claro, sí, no, sí es importante. Y bueno, justamente hablando de gozar las cosas de la vida y así, pasemos ya al tema de estoicismo, que normalmente el hedonismo y el estoicismo como que se ven como opuestos, como rivales a muerte, güey, ¿no? Como némesis, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que no es así, ¿no? O sea, en el estoicismo también es un punto muy importante, como comentamos al inicio, es que
o sea, sí permite o sí como que dice, goza la vida siempre y cuando no cause sufrimiento. O sea, de hecho es exactamente lo mismo que en el hedonismo moderado, llamémoslo así, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y es bien curioso porque, como decía, pues normalmente es como de, no, es que el estoicismo es así de que eres una piedra, güey, y el Una hedonismo, piedra. sí, güey, ¿no? Y el hedonismo es de que eres el güey más egoísta del mundo, ¿no? Y pues no necesariamente, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, ese era como un punto jiji, ¿no? Un punto curioso, pero bueno, hablando de la aceptación de la realidad tal y como es, ¿qué tienen que decir al respecto? Pues yo sí tengo algo que decir. Yo tengo algo que decir. Bueno, es una experiencia personal. O sea, acuérdense que aquí todo es opiniones personales. Ey, Pero bueno, te puedo decir que en los últimos 2 años yo he estado trabajando mucho en lo que es desapego y aceptación de la realidad. Porque en cuestión pareja, a veces uno se pone como una venda en los ojos, ¿no? O sea, como que dices, no quiero lidiar con esto, no quiero darme cuenta de esto, no, 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 y ya. ¿A qué estás negándote? A ver las red flags. ajá, Justa y exactamente, ¿no? Y entonces, el momento en el que te quitas esa venda, o te quitan la venda, o de plano te la arrancan, que fue lo que a mí me pasó, puta, o sea, es súper difícil aceptar la realidad, aceptar las cosas como son, y sobre todo darte cuenta de que en realidad siempre fue así, pero tú no querías verlo, o tú no querías lidiar con eso en ese momento. Y entonces cuesta muchísimo trabajo aceptar la realidad, em, y soltar, o sea, desapegarte de eso que tú creías que era, que tú quisieras que fuera de otra manera. Entonces te tienes que dar cuenta que las cosas no son como tú quieres, sino como son, y punto, ey. ¿no? Pero en el momento en que vas aceptando eso, te puedes sentir más liviana, más libre y tienes más chance de sufrir menos. Entonces, en esa parte yo sí siento que el estoicismo ahí, por ejemplo, vale la pena, o sea, en cuanto a desapego y aceptar la realidad en cosas como esa. Sí, porque aunque parezca contraintuitivo, al menos de un primer vistazo, dices, puta, güey, ¿cómo voy a aceptar eso, no? O sea, es mejor pensar que como yo creo que son las cosas así son, de modo que tengo menos dolor, menos sufrimiento, ¿no? Ajá. Pero el tema es que la realidad es la realidad, o sea, no va a cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, al final de cuentas, ¿con qué vas a estar más tranquilo, no? Sabiendo que así son las cosas y que ya no te va a sorprender, ¿no? Sí. O que en algún momento, justo como dices, que te arranquen la venda de los ojos y te abran así el tercer ojo incluso, y mamaste, ¿no? O sea, Ah, exacto. pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, en algo más, pues más cotidiano, ¿no? Ándale. Y yo lo pienso cuando uno va en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Que siempre hay algún idiota que se te mete, o el peatón que se avienta, güey, o la moto que pasa súper cerquita, o que se te mete horrible, o lo que sea, ¿no? O el que te pitó, el que te insultó, lo que sea. Pero el punto es, tienes como la tentación de decirle algo, pitarle, pegarte un chingo, meterte ahora tú, o lo que sea, Ajá. como con ese afán de hacerle entender es que tú estás mal y yo estoy bien y Ujú. te voy a educar, ¿no? Ándale. Pues sí, ¿no? O Sí, pues sea, sí. cuando la realidad es que hagas lo que hagas, no va a entender, no lo vas a educar, o sea, No va a mejorar eso, pues. exacto, lo único que puede pasar es algo malo si haces algo de ese estilo, o sea, es más bien aceptar que la gente sí, la gente no sabe manejar o maneja muy mal o es irresponsable, como lo quieras llamar, Ujú. pero así es, pero el punto es, ya estás ya aceptando eso y aceptando que no lo puedes cambiar y no está bajo tu control, entonces ya puedes tomar medidas para entonces, ok, ¿cómo puedo estar más tranquilo yo? Claro. Digamos, ¿no? O sea, en vez de que te genere esos sentimientos de enojo y de pedo y de, me lleva la chingada. Pues sí, no, o sea, como que ya es más fácil poder procesarlo después de haber hecho eso, ¿no? Ajá. Otra cosa que predica, ¿no? Hasta cierto punto el estoicismo es la virtud y la razón, ¿no? Y bueno, creo que este es un punto interesante porque, bueno, o sea, ok, ¿no? La virtud
Supongamos aquí ahorita que la virtud es como lo que típicamente uno dice, pues es correcto, ¿no? O sea, si lo quieres llamar los mandamientos, güey, o como lo quieras llamar, o sea, el punto es el no robar, no mentir, bla, 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 ¿no? Lo que se supone que es correcto, simplemente. Ajá, exactamente, ¿no? O sea, de tú ser virtuoso, eso te va a llevar a como a la felicidad, ¿no? Ujú. En ese punto, ¿tienen algún pensamiento o alguna opinión? ¿O es nada más como me? Yo tengo dos opiniones, ¿no? La primera creo que, justo digo, tomándolo como un concepto más general, justo esta parte, creo que es algo muy importante tener presente, independientemente de que sea estoicismo, ¿no? Pero ahorita que estamos hablando de sí es bueno tener algo a lo que apagarse en momentos complicados, específicamente ahorita hablando de cuando dicen de quitarte la venda o que Ujú. te la arrancan o lo que sea, porque hay dos opciones en esos momentos. O evades la realidad y buscas saber cómo le haces para alimentarte tus cuentos y creerte tus mentiras y a ver qué, o simplemente no voltear a ver eso como que no existe y eso te enfrasca en vicios o te enfrasca en Sí, otras cosas, pero no terminas de procesar las cosas, ¿no? exacto. O tu otra opción es justo, a ver, tener algo a lo que aferrarte, o sea, es lo que Sí, es, pues Sí. sí. o algo a lo que agarrarte, pero eso es lo que te puede ayudar a transitar esos primeros momentos complicados Ujú. hasta que llega el punto en el que aceptas la realidad. Pero justo no es nada más eso y ya, o sea, porque es como cuando es como decirte, ay, estás triste, no estés triste. Sí, Dices, exacto. bueno, ¿cómo le hago para no estar triste? No, o Exacto, sea, todo un proceso, ¿no? vamos poniéndonos claros, ¿no? Ujú, Entonces creo que eso en un punto, ¿no? O sea, creo que vale la pena tener algo como bajo lo cual poder actuar, ¿no? En momentos complicados, pero también en momentos de toma de decisiones en general, ¿no? Porque de esa forma puedes tener como a dónde ir a checar a ver para mí qué es lo correcto, lo que sea. Sí, Y ya exacto. entonces ya tienes algo con que guiarte, no es nada más como tirar un dado y ya. Podría ser así como tu escala de valores o algo así. Ajá, o sea, pues sí, es que digo, va a depender de cada persona, ¿no? Pero creo que sí, Pues sí, eso es muy viéndolo personal. Ajá. relacionándolo con esto, pues podría ser ese concepto de la virtud, ¿no? Ujú. Por cómo lo planteaste ahorita. Ahora, la otra, eso es por un lado, ¿no? El otro lado de la moneda sería que justo cuando nos pasaste el tema, yo me quedé pensando mucho justo en este apartado porque dije, bueno, es que es algo ambiguo, ¿no? Porque creo que el estoicismo plantea mucho esta vida como balanceada, bastante equilibrada, sin perturbaciones, pero creo que es algo muy superficial porque empiezas a rascar y justo, ¿qué es la virtud? ¿Quién dice qué es la Ándale. virtud y qué cosa es lo contrario, ¿no? ¿Qué cosa es la razón? ¿Qué cosa es lo contrario? ¿Qué cosas son los deseos que hay que evitar? ¿Qué cosas bla, 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 ¿no? Entonces empieza a haber muchos conceptos que, pues, dependiendo de lo que signifiquen, a dónde tira este concepto de estoicismo que uno puede tener, ¿no? Y creo que justo es algo muy de tratar con pincitas porque, pues, ¿qué tanto se puede degenerar ujú, o distorsionar? Eso. Porque, pues, si yo te digo que la virtud es así que esta gente está mal, esta gente no merece vivir en este mundo, no sé qué, tú tienes que ser de esta forma específica, pues ya me estoy metiendo en temas más complejos, ¿no? Como que ahí luego se derivan los cultos, ¿no? Ajá, justo, o sea, creo Pues sí. que el concepto de virtud va a depender de cada doctrina, digámoslo así en términos generales, ¿no? No necesariamente una filosofía, pero pues entonces, ¿qué onda, no? Porque también va a depender de cada persona, porque para mí lo que significa lo correcto para ti no va a ser lo mismo en Claro. todas las situaciones, ¿no? Va a depender de cada cultura y de cada sociedad, ¿no? Entonces, justo se me hace algo de mucho cuidado, especialmente, y también lo platicábamos ese el otro día, porque este concepto de estoicismo está de moda desde hace un par de años, más o menos, especialmente en shorts, en YouTube Shorts o en TikTok o en Reels también unos videos ahí como hechos con voz de IA y así, pero que entonces le están diciendo, porque el target son niños de 12 a 16 años más o menos, ujú. y les están diciendo de que es que tú tienes que ser frío y calculador y no sé qué madres, pero también se empiezan a meter ya en temas más densos. Dice, si eso es lo que los está educando, les están haciendo creer que eso es lo que es
ser mejor, ¿no? Porque también de cierta forma lo Ujú. manejan como superioridad moral, ¿no? De que para que Ándale. seas un hombre tienes que ser esto y no sé qué, porque un hombre de verdad es como Marco Aurelio y así. Pero entonces dices, pues, ¿qué clase de gente va a estar creciendo con esas ideas, no? Sí, que nos Está medio espere. turbio. O sea, y así como es los videos de ella, muchas otras cosas que no queremos tocar en este podcast en general, Ujú. pero usted en su casa se lo puede imaginar, ¿no? Ujú. Gente que predica cosas. Sí, no, y es que el tema, ahorita primero tocando la parte de qué es la virtud, ahorita hablamos de la cosa turbia. Ahí Sí, vamos por partes. ajá, yo lo pienso, ¿no? Porque una de las enseñanzas, bueno, según lo que yo he investigado y visto, el estoicismo es justamente aceptar la realidad tal y como es, vivir de acuerdo con la naturaleza y qué es la naturaleza, pues como con cómo son las cosas, ¿no? De acuerdo Ujú. con eso. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, cómo son las cosas, ¿no? De corrupción o así en México, por lo menos, ¿no? Mm. Y no necesariamente cosas ya muy densas, sino simplemente ponle tú en tu lugar de trabajo. O sea, no te veas algo más perro, ¿no? Ujú. Y con corrupción me refiero a cosas como de, no, pues es que se ponen las cosas, como que se pintan las cosas más bonitas de lo que son, en los documentos o cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es por una parte, ¿no? Entonces, ok, estoy aceptando las cosas como son, y si tengo que como que jugar el juego con las reglas del juego, porque estoy aceptando que así es el juego, pero entonces ya no soy virtuoso. Ujú. ¿Se me explicó? O sea, como que empieza a ser medio complicado, como decías, cómo navegar esa parte, Ujú. porque dices, ok, si soy virtuoso, entonces ya no estoy jugando las reglas del juego. No puedo jugar en este juego, de hecho. Ajá, ¿no? O sea, ya no Ujú. puedo jugar, ¿no? Pero si acepto como son las cosas, pues tengo que jugar el juego porque si no, no voy a comer, ¿no? O sea, no voy a Ujú. tener con qué comer. Y entonces ahí es donde se empieza a volver medio, como dices, Complejo. complejo, que tienes que empezar a profundizar más de, ok, esto qué onda, y empezar a definir como parámetros y cosas ya más específicas, prácticas y cosas Ujú. porque como que pueda ser un estilo de vida, pues que puedas realmente efectuar de forma congruente. Ujú. Ahora, con respecto a las cosas turbias, em, yo como lo veo es justamente que mucho de lo que predican es esta parte del estoicismo que es eliminar los placeres y lo cortan hasta ahí y no le ponen lo de que causen sufrimiento, ¿no? Ajá. Entonces como que un teléfono descompuesto que se termina convirtiendo en elimina los placeres y emociones y sentimientos de tu vida, eres una puta piedra, güey, eres Sí, un robot no, no está padre. que debe seguir instrucciones, básicamente, o sea, aceptando cómo son las cosas y así sigues. Y otra cosa muy importante, que creo que también es, bueno, más que importante, muy Puntual. puntual que resaltan, es esta idea de vivir en la adversidad, Ujú. porque sí, o sea, el estoicismo en parte también, algunas de las cosas que dicen es, ok, como que practica estar en la adversidad para que cuando tengas una adversidad así de huevos, cabrona o lo que sea, no te agarre en la pendeja, o sea, ya tengas como práctica manejando esa frustración, Ujú. digamos, ¿no? O esos problemas. Pero el problema es si llevas esa idea al extremo, es vives en la adversidad, Todo el pero tiempo. exacto, de forma continua. Y eso, como dices, llega a ser muy cabrón imagínate, güey, un niño de 12 El años, estrés, ¿no? Y el... Sí, exacto. exacto, el estrés, la ansiedad de que, no, y la idea de, es que si no vivo en la adversidad, no soy suficiente. Hijo, no, qué horrible. O sea, y Sí. desde cosas tan, lo que está de moda, ¿no? De meterse a bañar en agua fría todos los días. Ujú. Pero el punto es, súmale a eso imagínate, es que tengo que dormir todos los días todos los días en el piso de forma incómoda, luego bañarme con agua fría, luego ponerme a hacer cosas que me cagan y me carcomen el alma, porque tengo que vivir en la adversidad. O sea, pero así todo el puto día, todos los días. No, pues truenas. Y un muchacho de 13 14 años, Sí, no. no mames, ¿no? O sea, creo que iba por ahí lo que decías, ¿no? Ujú. O sea, Y que si no lo hacen, no cumplen ese estándar que pues quizá no se lo tienen que demostrar a nadie ya de forma práctica, realista, ¿no? ujú, Pero aunque sea todo en su cabeza, pues sigue siendo una carga muy grande
y dos, tres a lo pendejo, porque eso no te genera ningún tipo de ventaja o alguna Beneficio. beneficio real. O sea, Exacto. sí está bien que aprendas a manejar la frustración, la adversidad, pero ese tipo de cosas que acabas de mencionar, que son ejemplos de las muchas cosas que dicen, Ujú. en realidad no es como que te vayan a preparar para algo más, ¿no? Digo, ya ninguna persona está exenta de vivir en esa situación ya realista Ujú, de decir, no tengo dónde dormir cómodo, lo que sea, pero también dices, no, no es necesario prepararte para eso, o que si puedes no vivir en esa situación, pues a huevo meterte y vivirla, porque si no, pues no, no eres virtuoso, ¿no? No, o sea, creo que tampoco está mal justo de repente disfrutar algunas comunidades que uno puede disfrutar por su posición en la vida, sea la que sea, ¿no? ujú. Ujú. Exactamente, ¿no? Entonces, pues sí, digamos que creo que el punto importante a resaltar aquí es que las dos, las dos formas de vivir la vida, digamos que estamos tratando ahorita, una no son enemigas, ¿no? Ujú. Y dos pueden ser formas funcionales de navegar, ¿no? Ahí bueno, ya va a ser la vida, güey, ¿no? O sea, Exacto. sí, dije, no, Y que mames. los extremos siempre son malos, ¿no? Exactamente, y que llevarlo al extremo o tergiversar la forma de pensar las cosas en un sentido negativo, y no necesariamente porque sea incorrecto, porque así nos lo dijo Marquito Aurelio, güey. Ujú, No, 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 o sea, que te haga daño a ti, ujú, pues como que no. O sea, el punto es que depende de cómo tú lo apliques y cómo lo entiendas y cómo lo implementes, va a ser algo bueno o malo para ti. ujú. Creo que ese es el punto importante, o sea, que te funcione a ti. No es un... Por algo ha habido tantos filósofos y sigue habiendo hasta la actualidad y no se ha definido la forma de vivir la vida, la forma correcta, ¿no? Correcta. Es que es correcta, ¿no? Así, Exacto, ¿no? Sí, creo que entrecomillado. también es importante destacar y hacer consciente o no cada quien en su cabeza es que no hay una forma única de vivir, o sea, Exacto. justo lo que comentaba, cada persona individual va a tener su propia situación y contexto Ujú, que previo. lo forjó como es ahorita y forjó las necesidades que tiene, Traumas los traumas, también. habilidades, desventajas, lo que quieras. Pero también cada cultura, cada sociedad, Ujú. cada lo que quieras, pues va a tener su forma de funcionar y va a tener sus cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, también eso pues va a impedir que la forma correcta o la forma más funcional o lo que sea de vivir en un lado, en este de otro lado, Lo mejor. no sea funcional o Ujú. no sea lo mejor o al contrario, hasta sea algo completamente inviable, ¿no? Sí, O Ujú. sea, creo que exacto. también hay que ampliar un poco la perspectiva que dices, pues, o sea, cada quien va a tener una forma distinta de poder vivir la vida, ni siquiera de querer. O sea, ya simplemente por las capacidades o las circunstancias en las que está cada uno va a haber cosas que sean factibles, cosas que no lo sean, ¿no? Exacto. Exactamente. Y bueno, ya para terminar este episodio, ¿qué opinan, digamos? O sea, ¿con cuál de estas dos te identificas más? ¿Qué partes estás de acuerdo? ¿Qué partes estás en desacuerdo? ¿Es una combinación de ambas o ninguna, huevos a las dos? ¿O qué pedo? Dice. Ajá, o qué piensan al respecto? Ajá. Yo sí pienso que estoy como más en un hedonismo moderado, o sea, de sí gozar y vivir la vida y demás sin irme al extremo, pero también pienso que la parte del estoicismo que habla del desapego y de aceptación de realidad en ciertas circunstancias o situaciones de la vida, sí es muy importante y sí debe uno de aprender a trabajar eso. O sea, y bueno, en mi caso, muy particularmente, eso lo estuve trabajando y lo sigo trabajando por medio de terapia. La salud mental es básica en el mundo. Afortunadamente ya se habla más de eso. Así es que vayan a terapia. Este, porque te ayuda. El estoicismo en ese momento te ayuda. O sea, digamos que es más como una herramienta más que una forma de vivir la Ajá, vida para ti, ¿no? exacto, exactamente. Ujú, ¿Tú? Yo me voy a extender un poquito más, Sí. lo aviso de una vez. Este, Justo algo que pensaba es que creo que el hedonismo es algo muy directo, ¿no? Creo que ahí sí, al lugar que quieras, a la persona que le preguntes,
probablemente te van a decir algo muy similar, ¿no? A diferencia del estoicismo que comentábamos, es mucho más complejo, involucra otras cosas, ¿no? Y creo que justo irse a los extremos, ya ahorita pensando en cuál sí, cuál no, creo que irse a los extremos, cualquiera de los dos tiene una capacidad destructiva inmensa. Sí. En el hedonismo, como comentábamos al inicio, creo que es mucho más evidente a nivel externo, ¿no? O sea, Ujú. que si chocaste el carro, que perdiste todo tu dinero, que si dejaste de ver a tu familia por irte a ver a quién sabe quién, te desapareces 3 días de la casa y vuelves a regresar nomás para ver dónde más agarras dinero. O sea, está como medio dos, tres muy evidente, ¿no? Que está pasando algo. Y al contrario, el estoicismo creo que justo como decíamos en los casos estos de los muchachitos, ¿no? Pues quizás es algo mucho más interno la Ujú. presión que puede haber en las personas. Y justo creo que ese tipo de presión no necesariamente tiene que ver con el estoicismo así puro y duro de este tipo, sino como comentaba, con cualquier doctrina, ¿no? Entonces ya, teniendo todo esto en mente, yo digo, bueno, es que para mí no está mal el vivir el hedonismo, ¿no? O sea, creo que también es válido, como comentábamos en cierto punto, ¿no? Obviamente llega una rayita, la que comentábamos, que dices, ya aquí ya es innegable que estás haciendo daño, ¿no? Ujú. A ti mismo, a las demás personas, o lo que sea. Va a haber cosas que sean un poco ambiguas, pero a partir de ahí dices, no manches, no mames, ¿no? Y ya no mames, ¿no? O sea, ya. Ajá. Sí. Pero también pienso que el estoicismo, igual en un extremo, pues no vale para pura verga, ¿no? Pero creo que para mí lo que más rescato es justo eso, a dónde poder voltear, a dónde poder referenciar de, a ver, para mí qué es lo correcto, para mí qué es lo incorrecto, cómo puedo tomar mis decisiones, para dónde me puedo mover, pero teniendo esa referencia muy clara de personalmente qué es lo que estoy buscando, ¿no? Y que, como hemos comentado en otros episodios, como el de integridad, Ujú. pues eso te ayuda mucho a poder navegar por la vida de forma bastante tranquila contigo mismo, con tu conciencia, ¿no? Ujú. Yo en mi caso, pues es que creo que más o menos similar, o sea, de mientras no lo lleves al extremo, creo que las dos son formas muy válidas. Yo en mi caso, la parte de aceptar la realidad tal y como es, creo que es algo muy, muy, muy importante, porque hay muchas cosas en la vida y en el mundo que no las puedes cambiar, o sea, y que no tienes control sobre ellas, ¿no? O sea, de que, Ujú. ay, güey, o sea, cayó un rayo en un árbol y se cayó el árbol encima de mi coche y lo despedorró. O sea, pues sí, güey, ¿no? O sea, pero no tienes el control y no pudiste haber hecho absolutamente nada Para que eso no para, pasara. ajá, para que eso no pasara o lo que sea, ¿no? Eso no quiere decir que no vayas a hacer nada después, ¿no? Pero el punto es Ujú. que ese momento inicial en el que pasa, creo que ayuda como a mantenerte estable, digámoslo Sí, así. O sea, eso. más que otra cosa es mantenerse estable. Pero al mismo tiempo, o sea, creo que del hedonismo se puede rescatar algo muy, muy, muy importante que es aprender y al mismo tiempo disfrutar la vida, porque si no, o sea, justo si llevas el estoicismo al extremo sería como siempre estar como patrullándote a ti mismo Ujú. y de que estoy viviendo de acuerdo a mi naturaleza, estoy así cada momento de toda la vida, y dices, pues güey, o sea, también, o sea, creo que vale la pena tener como un marco de referencia bien definido, pero no así de que rígido, güey, ¿no? O sea, un Ujú. cuadrado, cabrón, ¿no? O sea, sino que tenga chance de moverse dependiendo de la situación, que sea más flexible. Como déjate ser, ¿no? Exacto, dentro de tu escala de valores, dentro de cómo tú De tus quieres vivir, parámetros. de tus parámetros, exacto, pero con flexibilidad, no de que soy un pinche robot, güey, y me dices qué hacer aquí y, ay, no programé esta parte, no lo puedo hacer, Ándale. ¿no? Dirían los hawaianos, hang loose. Exacto, ¿no? ¿No? Exacto, bajo tus principios, pero sé funcional, digamos, ¿no? Ujú. Y pues ya, digamos, se acabó este episodio. Después de ¡piu! Díganos en los comentarios, por favor, qué les parece estas dos, Estilos de vida. estilos de vida.
Si a alguno les gusta más que el otro, les sirve más. Si dijimos pura pendejada, también dígalo ahí abajo. No, no, eso no. Y les contestaremos una calaca y listo, ¿no? Y ya. Y bueno, ¿no? O coméntenos, pues, ¿qué opinan al respecto? Exacto. Y bueno, síganos en YouTube, Spotify, Instagram y página de Facebook, en todos lados como @seamos impertinentes o seamos impertinentes. Denle like, suscríbanse, compartan, no sean culas y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias. Bye.